Buenas tardes, bendiciones. Te traemos un nuevo tema hoy. Dios quiere más obediencia que sacrificio. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios, desde los tiempos de Adán y Eva, siempre ha querido que el hombre fuera obediente. Si citamos el texto, cuando dice el Señor, de todos los árboles frutales del campo podrán comer, menos del árbol de la sabiduría y la ciencia. ¿Qué sucede? Nuestro primer hombre, es decir, Adán y Eva, obedecían a Dios en el inicio. Al principio todo era bien, tenían una conexión directa con el Padre, porque eran obedientes. Pero ¿qué sucede? Se dejaron llevar de la serpiente, una serpiente hablando, es mucho decir. Por eso tenemos que tener astucia y saber discernir entre el bien y el mal. Porque muchas veces, ¿cómo nos dejamos dejar de que no hable una serpiente? Jesús nunca conversó con el enemigo. Jesús siempre los reprendió y hablaba cosas que tenía que ver con la Biblia. Es decir, Jesús nunca entabló una conversación directa con él de que sentarse tú me dices y yo te digo. Sí pasó con Eva, cuando la serpiente le dice, es decir que no pueden comer de ninguno de los árboles del huerto del Edén. Y Eva le dijo, no, de todos los árboles no es permitido, menos de ese, que el de la sabiduría y la ciencia. Entonces la serpiente le dice, eso es porque cuando lo coman serán como el mismo Dios, tendrán una habilidad, podrán ver. Entonces por eso es que decimos que Dios quiere más obediencia que sacrificio. Le voy a citar unos versículos bíblicos y a la vez vamos a ir desglosando y desarrollando el tema en ello mismo. Dice Romanos 5:19, porque así como por desobediencia el pecado entró por un hombre, pues asimismo por obediencia de otro hombre también somos constituidos justos. ¿Por qué somos constituidos justos? Porque así como Adán desobedeció, pecó y hizo que inmediatamente la muerte entrara en nosotros. Fíjense una cosa, cuando Dios le dice a Adán, no coma del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, porque ciertamente cuando coma de ese árbol morirá. Decimos, pero Dios no cumplió su palabra, estamos errados. Es otro mito que vamos a romper hoy. Inmediatamente Adán y Eva pecaron y comieron de ese árbol, murieron. Y ustedes me dirán, ¿cómo que murieron? Si estuvieron vivos y después procrearon. Sí, pero murieron espiritualmente. La conexión que tenían directa con el Espíritu de Dios. Porque Dios tenía una conexión directa con ellos. Dios veía sus rostros reflejados a través de ellos. Es decir, inmediatamente entró el pecado, nosotros morimos espiritualmente. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, así mismo también murió ese pecado, que nosotros al nacer nacemos con ese pecado, pero murió ese pecado en la cruz del Calvario y fuimos resucitados en Cristo Jesús. Por eso hoy tenemos el Espíritu Santo, quien es nuestro guiador, nuestro ayudador y consolador. Tenemos que saber también, dice Juan 14:23, le contestó Jesús, el que ama, obedece. El que me ama, obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. ¿Por qué harán su vivienda en nosotros? Porque el que obedece la palabra de Jesús va a seguir alineado a lo que Jesús quiere. Entonces, quien ama a Jesús, ama al Padre, y el Padre también te ama a ti. Eso quiere decir que Jesús y el Padre vivirán en ti, así como vivirán en mí. Pero ¿a través de qué conseguimos esto? De la obediencia. ¿A través de qué podemos lograr esto? Obedeciendo cada palabra de nuestro Padre. Jesús no vino a abolir los mandamientos de Moisés. Por el contrario, Jesús vino a afirmarlo y en dos resumió todos esos mandamientos. Uno, amar al Señor Dios con toda tu fuerza, toda tu alma, todo tu corazón, todo tu ser. Y dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a su prójimo como a sí mismo no quiere nada malo para sí, ni quiere nada. Imagínate tú no quisieras que te roben, no quisieras que te hablen mentiras, no quisieras que te choquen, no quisieran que te enamoren tu mujer o te codicien tus bienes. Pues eso mismo tú harás con tus hermanos, con tus iguales. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo como a sí mismo tiene que seguir los mandatos de Jesús. Pero hay otra cosa. ¿Cómo tú puedes amar a tu prójimo si tú no te amas a ti mismo? Primero, recapacita si en verdad tú te amas a ti mismo. ¿Qué tú sientes por ti? ¿Qué tú sientes por tu familia, por tus hijos, por tus hermanos?
Ámate primero, para que luego empieces a amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque quien no tiene amor por sí mismo, quien no tiene amor propio, no puede dar amor. Por eso es que el enemigo nunca ha dado amor, porque él no tiene amor por sí mismo y no conoce lo que es el amor. Entonces, mi querido hermano, te exhorto a que obedezcamos más y dejemos los sacrificios atrás. Anteriormente se hacían sacrificios para que fueran ofrenda agradable al Señor, pero ya ese sacrificio no hay que hacerlo más, porque hay un único sacrificio que valió por todos nosotros para el perdón y la salvación eterna, que fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a obedecer, vamos a ser obedientes, vamos a seguir los consejos, las palabras, los mandamientos que están escritos en el libro de la vida, que es la Biblia. Te digo, hermano, oremos juntos, obedezcamos y sigamos el único camino verdadero. Vamos a ser más obedientes. Buenas tardes, pásenla bien. Nos vemos mañana en otro video. Muchas gracias.